Muchas bendiciones, queridos hermanos, amigos y seguidores de mi canal de YouTube. Yo soy Divina Castillo y te invito a que compartamos esta enseñanza con otras personas. El que la recibe, que pueda otra persona también llegar a ellos para honra y gloria de Dios. La enseñanza que tenemos hoy es la vida, cómo fue la vida de Jesús en oración. Y de hecho aprovecho para pedirle a ustedes todos que estén en oración, estemos en oración constante, pero en esta situación por nosotros los que vivimos en la Florida, para que el Señor levante su mano poderosa y nos aparte de este huracán que está amenazando. Que todo sea bien, así que cuento con sus oraciones. Primero quiero también recordarle que se suscriban, que toquen la campanita, que compartan y que le agradezco de antemano por su tiempo. Ahora quiero pedir en oración por todos ustedes, los que están en sus casas, los que están recreándose, los que están trabajando, los que están en diferentes actividades, para que el Señor los bendiga con sus planes y sus proyectos, con sus familiares, sus amigos, sus vecinos, con sus ideas centradas en lo que tienen que hacer para la vida económica y también para la vida espiritual. Que el Espíritu Santo nos llene de luz hoy y siempre. Y la enseñanza que tenemos para hoy es la vida de Jesús en oración. Recuerden hacer oración por nosotros, los que vivimos en Florida, por esta situación del huracán. Y la vida de Jesús fue en constante oración, de manera que los discípulos le pidieron a Jesús alguna vez: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Pero vamos a ver cómo fue la vida de Jesús en oración y qué debemos nosotros tomar como ejemplo de esta enseñanza para poder acercarnos más a Dios a través de la oración. La oración en sí, no la oración gramatical, la oración es la comunicación con Dios, creyendo y recibiendo lo que Él ya le ha dado a Jesucristo. Todo lo que vayamos a necesitar está en Jesús. Y cuando lo haga el Señor, cuando tú hagas más bien el Señor de tu vida a Jesús, Él te va a otorgar todo lo que necesita para continuar tu vida y ser mejor, y te dará más de lo que tú esperas y de lo que pides. Se conoce como la oración de Jesús a la oración del corazón, que es la técnica ortodoxa de la escuela de esicasmo, que se hace con la señal de la cruz y con cierta reverencia, o doblando las rodillas, vamos a decir. ¿Y cuál es el lugar de oración según el Nuevo Testamento? Bien, en donde Jesús inauguró mayormente la herencia para nosotros en la oración, fue en el jardín prensa de aceite, donde oró la última noche antes de ser entregado, o sea, arrestado, que está ubicado a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén. Allí acostumbraba Jesús a reunirse con sus discípulos. Jesús le dijo a los discípulos que algunas personas oraban para ver algún resultado personal, pero en lugar de estar solo con Dios. Entonces le indicó o nos ha indicado a nosotros también que lo que debemos hacer es tratar de estar en sola con Dios, pidiendo en oración al Padre para que Él nos conceda lo que pedimos según la voluntad de Él. Jesús comenzó orando con el Padre Nuestro y pidió a sus seguidores que pidieran en oración, ya que sabemos de alguna manera cómo hacerlo, el Padre Nuestro, ¿verdad? Y cómo llevar una vida de oración y mejorar, así para parecernos un poquito a Jesús.
Bien, eliminar distracciones. Escribir una lista de necesidades si la mente de nosotros no está tan correcta para guardar las intenciones que vamos a hacer en las oraciones. Poner un horario para orar. Orar todos los días. Participar en grupos de oración, muy importante. Contarle a Dios las cosas que necesitamos. Mantener el mensaje en el corazón. No orar solo por las cosas nuestras, sino pedir por los de nuestros amigos, nuestros familiares, por los otros, en sí por la comunidad. No disfrazar la verdad, ya que Dios conoce todo nuestro interior, nuestro corazón, nuestras necesidades y hasta los pensamientos. Y orar con fe es muy importante. Pedir según nuestra voluntad, no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, para que Él nos conceda. O sea, oramos y pedimos, Señor, danos tal cosa, pero si está Él de acuerdo, que nos conviene a nosotros. Vamos a ver ahora cuál es la base de la oración. Así que, según la Iglesia Católica, en lo que Jesús hizo en su vida, corta vida. La Iglesia Católica nos dice que la oración es un diálogo entre Dios y los hombres. El hombre ha sido creado para glorificar a Dios, el cual, por medio de la oración, da gloria a Dios, de lo cual el ser humano se beneficia espiritualmente, recibiendo el amor del Padre espiritualmente, también por la comunión con Jesucristo, o sea, espiritualmente, todo esto. Y a través del Espíritu Santo, también, porque es importante, lo más importante, que nos apoyemos en el Espíritu Santo, quien Jesús mandó la luz del Espíritu Santo sobre los primeros discípulos, sobre la Virgen María, y luego a cada uno de nosotros cuando recibimos el bautismo. Pero ¿cómo sabemos si Dios nos habla o nos contesta cuando pedimos estas cosas que acabamos de mencionar? Bien, hablamos de manera como el hombre es limitado, debe abrir su corazón completamente a Dios. Dios habla en las Escrituras, Dios habla a través de pensamientos, de pasajes bíblicos. También nos habla cuando nosotros estamos en el silencio, totalmente. Se siente Dios en el silencio y en la soledad que nosotros a veces sentimos. Debemos pedirle a Dios de forma correcta, escuchar todas las peticiones. O sea, Él escucha, nosotros nos escuchamos, nos decimos qué le vamos a pedir a Dios. Y luego hablamos con Él, porque Él escucha todas nuestras peticiones, pero no siempre nos da las cosas que nosotros pedimos, sino que Él nos da lo que nos conviene en el momento preciso, en el tiempo preciso. Es bueno, antes de pedir algo a Dios, de alabarlo y bendecirlo, mas pedir perdón por nuestros pecados, ser honestos y pedir que nos dé lo que Él crea mejor. Aunque nosotros necesitemos algo que lo estamos viendo que concretamente es una necesidad primordial, pero lo ponemos mediante oración para que Él, bajo su voluntad, nos dé lo que Él pida, como hizo Jesús, que enseñó a orar el Padre Nuestro de una forma que no era lo que Jesús decía, dame esto, Padre, sino según su voluntad. Por eso estamos aprendiendo a orar y cómo fue la vida de Jesús en oración. ¿Y cuáles consejos le diría yo a ustedes para hablar con Jesús, que es el medio para hablar con Dios y referirnos a Jesús? Primero, alabar el santo nombre de Dios. Escribirle, vamos a decir mentalmente o si lo quieren personalmente, a Dios. Escribirle nuestros pensamientos, nuestros deseos,
por medio de Jesucristo, ¿verdad? Encontrar un lugar tranquilo para orar con Dios. Leer las escrituras religiosas es muy importante. Esto como fuente de fe. Determinar la hora de dialogar con Dios, o bien sea con el mismo Jesús. Ponerle cariño a lo que estamos haciendo cuando estamos pidiendo, entregar de corazón, con fe, el alma y con mucho cariño, hablarle a Dios y a Jesús en el momento de la necesidad. Hacerse amigo de Dios realmente. Hablarle con esperanza y con confianza. Bien, la forma más segura de tener presente que Dios, o sea, para hablar con Dios, es saber y saber discernir que Él nos ama con toda su fuerza, con todo su ser, con todo su corazón. Él nos ama más que nada y que todo en el mundo. Y hay que también tener presente que Él quiere ayudarnos, o ayudarte a ti, ayudar al otro, a todos, para tenernos cerca y sentirnos junto en el alma a Él, en espíritu, y también con Jesús, que es espiritual. Aquí se manifiesta en nosotros el primer mandamiento de la ley de Dios, que Dios nos amó primero. Entonces la ley que Jesús, cuando dijo de los 10 mandamientos resumidos, los dos más importantes, el primero es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Porque Jesús entendió, sabía que Dios nos amó primero a nosotros. Y podemos ver a Mateo 22, 35, 38 en base a este mandamiento. Podemos hacer oraciones largas y también oraciones cortas. Una oración corta es: Dios mío, por favor, sana a alguien. Dios mío, por favor, sánala. Dios mío, por favor, escúchame. Dios mío, por favor, ten compasión. Dios mío, ten misericordia de nosotros. Esa es una excelente oración. Así como esa la podemos encontrar en el libro de los Números, capítulo 12. Por ejemplo, cuando Moisés hizo oración, esta misma oración, esta frase: Dios mío, sánala. Porque Miriam obtuvo lepras cuando se burló de su cuñada y luego le cayó a ella. Entonces, con la expresión de Moisés, con esta oración simple, quedó curada totalmente. ¿Y cuál es la oración que enseñó Jesús en la Biblia por excelencia? Todos sabemos, si yo lo digo sería de más, el Padre Nuestro. Entonces, Él dijo: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, danos el pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos las de nuestros deudores. Esa es la que está en la Biblia. Nosotros la tenemos más arreglada porque los papas y los concilios y todas esas cosas, esos comités de organización teológica se encargan de arreglar para acomodarnos un poquito más a nosotros. Y después de orar, ¿qué podemos esperar de parte de Dios? Si Dios te dice sí, es sí. Pero si Dios te dice no, es no. Así que cuando Dios te dice espera, espera. Si te dice no a algo, no te disguste, no insista, porque el propósito de Dios es único y Él sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Y al fin, Él nos dará lo mejor. Y todo lo que Él haga va a ajustarse según la voluntad. Y también será para la voluntad nuestra. Él sabe muy bien lo que hace. Él tiene calculado cada momento, cada instante de nuestras vidas y qué es lo preciso que nos va a dar y en el momento
preciso y adecuado. ¿Cómo se puede escuchar la voz de Dios? Cuando Dios te habla o me habla o nos habla. Con algunos elementos que hay que poner en práctica, por ejemplo, comenzar con la palabra de Dios, abrir el corazón primeramente para poder coger la palabra de Dios, oír una versión que justo sale de la Biblia, de la palabra de Jesús, cuando tantas veces nos ha aconsejado, buscar cómo entender la Biblia, o sea, no de una forma rápida, sino lenta y pausada. Comenzar con los evangelios, que son la parte más clara y fácil de entender. O sea, los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablaron y conocieron a Jesús en su vida personal y nos hablan de una forma más llana y corriente. Y también hay Biblias que están remodeladas, no como el Antiguo Testamento, entonces son fácil de entender. Pero no podemos correr ni volar para entender la palabra de Dios. Tenemos que poner el corazón de una forma pausada, tranquila y nuestra mente, y Él nos ayudará a entender qué es la respuesta que nos está dando. Si hay que escribir y usar marcadores para subrayar, por ejemplo, la Biblia, para poder entender, entonces debemos hacerlo. Y ahí nos daremos cuenta cuando Dios nos habla, porque a mucha gente, a muchas personas, Dios le ha hablado. Hemos podido muchas personas escuchar su voz cuando dice, haz esto, no vaya, sí vaya. Y cuando hemos ido a algún lugar que Él nos ha indicado que no, hemos tenido un fracaso, realmente. Y también hacer todo bajo la voluntad de Dios, como nos dice Mateo 7:7. Pidan y se le dará, busquen y encontrarán, llaman y se le abrirá, porque todo el que llama será escuchado, todo el que toca la puerta se le abrirá, y todo el que necesita será saciado. O sea, esa parte la agrego yo como interpretando lo que dijo Mateo, pero lo pueden buscar, Mateo 7:7, y verán que esta parte, lo importante de que nosotros, si tomamos las enseñanzas precisas en el momento preciso, oración, que es el tema de hoy, la enseñanza para nosotros, de cómo Cristo vivió en oración, cuál fue su método de orar, cómo entonces nosotros lograremos parecernos en oración un poquito al Hijo de Dios. Y como siempre le voy a dejar, esta es la parte final, como siempre le voy a dejar unos tips, pero antes les recuerdo que se suscriban por favor, que es totalmente gratis. Le agradezco de antemano y que el Señor le bendiga mucho. Y por favor compartan las enseñanzas y las oraciones que están en mi canal de YouTube Divina Castillo, Oración Breve Católica. Y los tips que tengo para hoy, como les decía, son para imitar a Jesús en la oración. Nos dice, por ejemplo, Lucas 11:1. Jesús estaba orando, se le acercó uno de sus discípulos y le dijo, Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus seguidores. Y Jesús ahí fue que le enseñó, cuando ustedes tengan necesidad, oren al Padre así, el Padre nuestro. Mateo 1:35, Marcos 1:35, nos dice, a la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y se fue a un lugar aislado para orar. O sea que nosotros, lo que decíamos, las reglas, hay que poner reglas. Muy temprano, ya Jesús nos enseñó a que debíamos comenzar en oración para alimentar el alma y el espíritu. Y Marcos 1:35-39, le aconsejo que se busquen ese versículo. Dice, oscuro se levantó Jesús y se fue al desierto para orar. O sea, nosotros cuando tratamos de buscar la soledad, el silencio, seremos escuchados por lo que Dios quiere que
nosotros podamos escucharlo a Él. También dice Marcos 1:35, se levantó siendo muy oscuro y se fue al desierto y allí oraba. Estos versículos nos dicen que a medida que su ministerio, o sea, de Jesús, avanzaba, iba también orando en la soledad, en la sublimidad del silencio. Y eso, allí se pasaba horas y horas hablando con Dios, dándole el primer lugar de su vida a Dios, lo que nosotros debemos copiar y aprender de Jesús en la oración para lograr lo que queremos. En vanos nuestros esfuerzos serán, porque Dios estará en el último lugar si nosotros no comenzamos a orar temprano como hacía Jesús, y si lo dejamos para cuando nos acordamos, entonces el otro espíritu ocupará el primer lugar y Dios ocupará el último, cosa que no queremos que pase. En el texto de la Biblia también nos dice Jesús que buscaba la intimidad del silencio, la intimidad de su Padre en la soledad. Pero estaba también, se dejaba entender y sabían sus seguidores, sus discípulos, dónde estaba orando. Y cuando él quería estar solo, los dejaba apartado un rato, pero ellos sabían, o sea que nosotros, aprender de Jesús, cómo orar, como es la enseñanza de hoy, seguimos estos pasos, oramos en silencio, temprano, oscuro, por la mañana, no importa si nos volvemos a dormir. Yo soy una que hago eso, que medito, rezo muy temprano, me vuelvo y me duermo y vuelvo y comienzo luego. Gracias a Dios que tengo la oportunidad para orar un poco más extenso, no todo el mundo será, pero muchas veces nos quedamos de haraganes, que no es la voluntad nuestra, sino del maligno, que incide para que nosotros nos quedemos como haraganes y holgazanes, para no invitar a Dios a entrar a nuestra casa física y espiritual. Debemos orar de manera que estemos preparados para la batalla espiritual que nos espera durante el día, durante la semana, durante el mes o durante el año. La oración debe ser permanente a Dios, pues Dios no es una varita mágica que está al servicio de cuando nosotros pedimos algo, nos los tiene ahí enseguida. Y acordémonos que Jesús tanto oró, que fue tan grande su oración, que en el Monte de los Olivos sudó sangre. O sea, porque era fuerte el dolor y la angustia que sentía de lo que le venía encima. Así que nosotros, no importa que nos vengan tormentas y huracanes en nuestra vida económica, física, espiritual, pero sí mantenernos permanentemente en oración, porque es lo que Jesús hizo y nos enseñó, y así podemos combatir el mal. También nos dice Lucas 18:1, le hizo la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que es un consejo para nosotros, orar siempre, permanentemente, insistentemente, porque Dios, mientras más insistimos, seremos escuchados más rápido. Lucas 22:39 nos dice, Jesús fue al monte de los olivos y allí les dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en la tentación. Se alejó de ellos, se arrodilló a orar, un poco retirado, como ya decía un poquito atrás de esto. Pero pueden buscar también estos versículos que les estoy dejando como tips para que podamos aprender a orar más con mayor ahínco y con mayor fe y con amor. Lucas 6:12 también nos dice que Jesús se fue al monte y pasó la noche orando a Dios. O sea, no solamente en la mañana, en el mediodía,
En la noche también debemos orar, antes de acostarnos sobre todo, y pedir perdón antes de acostarnos, por si acaso nos llegara a tocar aquella hora difícil que todos sabemos que nos va a llegar, pero no queremos que llegue. Entonces, Mateo 14:23 nos dice que despidió a la multitud, se fue a orar. O sea que cada vez estamos aprendiendo un poquito más y viendo que todos los evangelistas, las escrituras nos indican la vida de Jesús, cómo fue en oración, y qué debemos nosotros coger, adquirir para aprender y poner en práctica. Y quiero compartir una frase de Lutero que dice: si dejo de pasar 2 horas en oración cada mañana, el enemigo tiene la victoria durante el día. Tengo muchos asuntos que no puedo despachar. Son sin ocupar 3 horas diarias en oración. Esta frase la pueden encontrar en el internet también, de Lutero. Y la oración también en comunidad es muy importante, porque Jesús también buscaba orar en el silencio, pero también en comunidad. Buscaba la intimidad de su Padre, que era su comunidad, y luego la comunidad de los discípulos y sus seguidores. O sea, la comunidad es muy importante. Debemos hacer una comunidad o formarla con la familia, en la iglesia, con los grupos, como sea. Y si no tenemos a alguien, entonces Dios está ahí, Jesús y María, para que hagamos una comunidad de amor y de fe con ellos. También Juan 17:5 le quiero dejar, que dice: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que fuera del mundo. Esto es Jesús, usted lo entiende, ¿verdad que sí? Entonces, cuando Jesús le pidió al Padre, era porque ya había estado en comunidad, en conjunto, en comunión con Él, antes de venir para salvarnos a nosotros de la tragedia del pecado de este mundo. Lucas 9:28 nos dice que tomó a Pedro y a Juan y a Jacob y se fue al monte a orar. O sea que no solamente lo hacía solo, sino que tomaba personas. Así que por lo que nosotros debemos también copiar esto: invitar a alguien, reunirnos con alguien para hacer oración y pedir en voz alta, en comunidad, con lo que queremos, lo que necesitamos, para que Dios también nos escuche. Y en definitiva, y al final de esta enseñanza, quiero dejarle la oración más corta de Jesús como enseñanza para nosotros, que nos dice la Biblia, y la enseñanza de las iglesias, que es la palabra amén. Y con esta palabra yo también termino diciéndole amén. Gloria a Dios, y a ustedes gracias, bendiciones, que el Señor les dé prosperidad, que le ayude a aprender, a conocer de cómo estar en comunidad con Dios y con Jesús, y aprender de Jesús cómo oró. Pidamos al Padre. Yo le pido a todos, por todos ustedes, a Él en este momento, para que le conceda la gracia de aprender a orar, y a mí también. Y todo esto se lo pedimos para gloria y honra de Dios, en el nombre de las 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones, muchas gracias, hermanos, y recuerden suscribirse. No lo olviden, que es totalmente gratis.